anywhere else I'd be. Is it my destiny? Welcome to Barbie's Dream House. Esta vaina empieza con Barbie, en la prehistoria, que por alguna razón tiene la altura de un jugador de la NBA, y da un poquito de miedo. Además, hay unas niñas, a las que le hace romper sus bebés y absolutamente todo. Pero les cambia los bebotes por todas estas diferentes muñecas marca Barbie. Y ahora nos vamos a la actualidad, en Barbieland, donde tenemos a la mismísima Barbie original, que es todo lo que está bien. Está siempre con una sonrisa, es amigable, le gusta bañarse, es una buena cocinera, sabe volar, sigue saludando, maneja y muchas cosas más. Por otro lado, tenemos a Ken, que es todo lo contrario a Barbie. El tipo se enoja por todo, es surfer, aunque no tiene ni idea. ¡Boludo! Pero Ken tiene suerte de que Barbie es la mejor persona del mundo y igual lo ayuda. También baila, es perfecta. Y bueno, este ricotero anda a saber lo que es eso. Y todo iba bien hasta que el sobaco peludo de Ken se mete. ¡Ja! Un chino. Cuestión que termina la joda loca. Y ay, qué pelotudo este tipo. Nadie te quiere, Ken, y mucho menos Barbie. Después, Barbie y la demás Barbie van a hacer una pijamada. ¿Y qué hace Ken ahí? Te echaron, loco, te echaron. Y al otro día, después de la pijamada, Barbie se levanta, pero hinchada de las bolas. Ya está podrida de la gente, tiene ganas de intercambiar puños con la ducha, perdió su toque en la cocina y ya no puede volar. Ah, y además tiene olor a pata. Tampoco es para tanto, che. Entonces Barbie tiene que ir a hablar con la Barbie rarita, que básicamente es una Barbie a la que su niña de la vida real hizo que se pelee con un dinosaurio, la quemó y la pateó. Llega a la casa de la Barbie rarita, que tiene un rico perroti, y ella le dice que si quiere que las cosas vuelvan a estar como antes, tiene que ir al mundo real a buscar a su niña dueña para arreglar las cosas. Y Barbie acepta, no sin antes hacer una fiesta de despedida, y arranca su viaje hacia el mundo real. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Que iba todo más que perfecto hasta que no sabe quién aparece. Sí, el pelotudo de Ken. Y ahora sí, que empieza el viaje. Hasta que finalmente llegan. Se ponen a patinar, pero la gente los mira un poco raro. Seguro por culpa del pajoto de Ken. Pero de la nada, ¡tuki! Le pega un bruto trompadón a un tipo y terminan en la cárcel. Pero igual, no pasa nada. Porque los liberan. Entonces van a cambiarse de ropa. Pero la roban. Y... sí, muchacho. Terminan de nuevo en la cárcel. Igual tranquilidad porque... no pasa nada. Y los dejan salir. Y mientras Barbie se la pasaba de perlas con una anciana, el Kawasaki de Ken conoce el mundo real, donde descubre el boxeo, las camionetas gigantes, los caballos, las escaleras mecánicas, a Rocky y un par de boludeces más. Pero en cambio Barbie estaba meditando para intentar recordar quién era su niña dueña, hasta que tiene un flashback y lo logra, pero justo aparece el manubrio torcido de Ken. Por otro lado, el FBI llama al reino de Barbie para avisarles de que Barbie y el boludo de Ken se escaparon de Barbieland. Entonces van a informarle la noticia al rey de Barbie, el cual se pone como loquita y da la orden de que la vayan a buscar. Solo Barbie, porque Ken le chupa un huevo, igual que a todos. Aunque, mientras tanto Barbie y el alcachofa de Ken están en una escuela buscando a la niña dueña, hasta que Barbie la encuentra, pero le rompe el corazón, porque básicamente la manda a la mierda. Y mientras tanto a todo esto, el sacacorchos de Ken estaba robando libros y charlando con gente random. ¡Pelotudo! Y Barbie, destrozada por dentro, llora y llora. Pero no contentos con eso, se la llevan los secuaces del rey Barbie, que la llevan a hablar con el mismísimo rey, quien la recibe de maravilla, aunque le intenta tender una trampa para que se meta a la caja y dejarla encerrada. Pero Barbie no es ninguna boluda y dice: ¿puedo ir al baño? Y se va corriendo. A todo esto, el pitufo de Ken abandonó a Barbie para volverse a Barbieland, mientras Barbie está en una persecución. Pero finalmente logra escapar, con la ayuda de su niña y la madre. Y acá nos explota la cabeza, porque en realidad la niña dueña es la madre de la pibita. Entonces se hacen súper amiguis, patinan juntas, a tal punto de que Barbie las invita a ir con ella a Barbieland. Hasta que finalmente llegan. Jeje, John Cena. Pero ahora Barbieland está totalmente cambiado. Y todo está así por culpa del yewo de Ken, que se obsesionó con Rocky. Y mientras tanto, el rey Barbie está yendo a Barbieland para atrapar a Barbie. Y ahora Ken está realmente más pelotudo que nunca. ¡Forro!
y esto a Barbie la estresa. Además de que también hace esto, por alguna razón. Y ahora, por culpa de esto, todos los niños tienen Barbies tristes. A todo esto, el rey Barbie y sus secuaces ya están llegando a Barbieland. Volviendo a la querida Bárbara, con ayuda de la Barbie rarita, la pibita y la madre de la pibita, logran levantarle el ánimo. Y arman un plan para volver toda a la normalidad. ¡Epa! ¡El padrino! Que básicamente el plan consiste en enamorar a todos los Ken, para después romperles el corazón y que todo vuelva a ser como antes. Así, mientras ellos hacen sus boludeces, ellas vuelven a recuperar Barbieland. Pero a su vez llega el rey Barbie a la pelea, y la peleita pasa a ser una batalla de baile. Mientras finalmente las Barbies logran su objetivo y todo vuelve a estar como antes. Pero ahora las Barbies vuelven a estar igual que al principio. Los Kens lo entienden y les agrada. Pero aparece el rey Barbie, aunque no hay que preocuparse, porque también lo entiende y está feliz. Pero ahora toca hablar del final de esta triste historia, porque Barbie abandona Barbieland para irse a vivir al mundo real y empezar una nueva vida. Let's go party. I'm a Barbie